En el día de hoy vamos a abordar en esta microclase el tema número 5. El tema número 5 de nuestro programa se refiere a la norma jurídica. Y debemos destacar que es un tema sumamente importante, su relevancia es importantísima por cuanto el derecho se expresa, el derecho se manifiesta, el derecho vive, el derecho toma vigencia a través de las normas jurídicas. Y esa norma jurídica justamente es la que confecciona ese conjunto de supuestos de hechos que regulan todo ese ambiente en la sociedad. Entonces, es un instrumento de trabajo para el profesional del derecho porque casi todos los conflictos que se le van a presentar lo va a resolver utilizando sus herramientas, son precisamente la norma jurídica. Entonces, si tenemos claro su papel, es importante conceptualizarla, una especie de concepto técnico que nos aproxime qué es lo que es una norma jurídica. Sabemos, podemos desglosarla en que es un juicio lógico, valorativo, de carácter general y coercible. Y ese juicio lógico valorativo se le agrega ese precepto, esa hipótesis conductual, que es lo que se va conociendo como el deber ser. Adicionalmente a ello, es importante que para que su cumplimiento sea efectivo, agregarle una sanción jurídica. Si no hay una sanción, es evidente que no va a haber ningún tipo de resultado con respecto a la omisión en el cumplimiento de la norma. De tal manera que es vinculante agregarle una sanción a la norma jurídica. Y finalmente lo que se conoce como la coercibilidad, la utilización de la coercibilidad, la coacción, son instrumentos, ¿verdad? Sabemos que la espontaneidad en el cumplimiento es lo lógico, es lo que se espera, pero de no efectuarse, el Estado, quien dispone de este tipo de normas, necesita un músculo, una herramienta, y es ahí donde juega un papel muy importante la coacción y la posibilidad de utilizarla. Cuando el agente no responde espontáneamente, necesitamos poner en acción esa coacción, y eso lo hacemos a través de la coercibilidad. Ese recoge estos cuatro aspectos, recoge fundamentalmente lo que es un concepto técnico sobre normas jurídicas. Pero no debemos quedarnos ahí porque esta norma jurídica también tiene una serie de características. Y esas características debemos conocerlas con exactitud. Como facilitadores en esta carrera, ¿qué hacemos? Encaminar al estudiante del derecho sobre la aproximación a cada una de ellas. Por ejemplo, la generalidad. La generalidad es importantísima porque es imposible materialmente que se legisle individualmente por cada persona. Entonces, el tema de la generalidad es con una vital importancia, porque viendo lo imposible que es tratar casos individuales de las personas, la generalidad es un instrumento de eficacia del derecho. Por supuesto, hay que dejar a salvo que dentro de la generalidad también existen grupos humanos que tienen sus legislaciones especiales. Por ejemplo, la ley de protección al niño y adolescente, la LOGNA, recoge una protección hacia este grupo de personas. O la ley de violencia de género y la ley de violencia hacia las mujeres, también es una legislación que solo protege a la femenina, a las mujeres, a las damas. Entonces, dentro del abanico de la generalidad existen excepciones. La ley de ejercicio de la medicina, la ley del ejercicio de la abogacía, cada una de ellas, aun cuando estamos en la generalidad, protegen y están hechas especialmente para este grupo de personas. También tenemos lo que es la racionalidad. Una norma tiene que ser lógica, tiene que ser racional, porque es producto justamente de una valoración y de juicios, de razonamiento. Entonces, su lógica, su racionalidad es importante porque en ese proceso de escoger esas normas que son convenientes, que son justas, que son necesarias, para elaborar esos preceptos, la racionalidad juega un papel muy relevante. También tenemos que existe la obligatoriedad.
sin duda alguna, la norma lleva como ingrediente la obligatoriedad, porque la norma no va a ver si te gusta o no te gusta, si te conviene o no te conviene, sino que la norma es imperativa, es precisa, es un mandato, es un precepto, es obligatorio. Tienes que cumplirlo porque el Estado así lo define. Por eso el Estado es autárquico, por eso el Estado tiene esa potestad de poder exigir el cumplimiento de la misma. Adicionalmente a este elemento también tenemos su carácter heterónomo. Su carácter heterónomo porque es el Estado quien aprueba las leyes. Por ello existen unas formalidades, discusiones, aprobación en días diferentes, se promulga, se le coloca el ejecútese porque tiene el visto bueno del Estado. El Estado, a través de sus poderes, en este caso el Poder Legislativo, representado por la Asamblea Nacional, tiene esa potestad. De tal manera que el carácter heterónomo es que una persona diferente a ti, diferente a ese sujeto, es el que lo va a procesar, es el que lo va a juzgar, una persona diferente a ella. Y tenemos igualmente que destacar la importancia de la bilateralidad. El derecho persiste y existe porque existen dos personas, mínimo. Existe una relación de dos o más personas, sujetos activos, sujetos pasivos. Y ahí no es otra cosa que el enlace o esa vinculación que existe entre dos o más personas en una relación jurídica. Igualmente tenemos que la norma está constituida por unos elementos esenciales en la vida de la norma jurídica. Y en esos elementos también juega muy importante, en el caso, antes de abordar directamente los elementos, hacíamos referencia a la coercibilidad. La coercibilidad sería la última característica de la norma jurídica, de la posibilidad de utilizar la coacción, de la posibilidad de que esa conducta que no se tradujo en espontaneidad, el Estado pueda reclamar, el Estado pueda persistir con su músculo de fuerza el cumplimiento de esa norma jurídica. Entonces, ahora sí podemos abordar el tema de los elementos de la norma jurídica. Los elementos de la norma jurídica son dos. El supuesto de hecho o hipótesis conductual, que sería la primera parte de la norma, es esa conducta que el derecho aspira, desea, le conviene que nosotros realicemos. Y la segunda parte de la norma es lo que se conoce como la sanción o consecuencia jurídica, que no es más que ese efecto del no cumplimiento de la norma. Es lo que se puede denominar como el desacato, la inobservancia de esa norma nos genera unas consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas, por lo general, lo conseguimos en la segunda parte de la norma. Por ejemplo, aquel que intencionalmente haya dado muerte a una persona, ahí estaríamos hablando del supuesto de hecho, de que una persona, ¿verdad?, de que una persona pueda quitarle la vida a otro. Ahí sería el supuesto. Y la consecuencia jurídica la vamos a conseguir en la segunda parte de la norma. En este caso, el que intencionalmente le ha dado muerte a una persona será castigado con una pena de 12 a 18 años. Esa segunda parte, ahí encontramos ¿qué? Encontramos la sanción, encontramos esa consecuencia. Y esa sanción puede ser de diversas índoles. Hay sanciones que son corporales, como la prisión, el presidio. Hay sanciones que se refieren a la parte civil, mercantil, a las indemnizaciones en el mundo del derecho mercantil y en el mundo del derecho civil, con el pago de cantidades de dinero, con la cancelación de cantidades de referencias pecuniarias. Y existen también multas, decomisos. Hay una gran variedad de sanciones que la encontramos en el mundo del derecho. Al agotarnos esto, necesariamente tenemos que ver un poco lo que es la diferencia entre la norma jurídica y la ley física. Sabemos que la ley física y en el conocimiento nos encontramos con el mundo que nos rodea, con las cosas que son tangibles, y son más del mundo de la ciencia de la naturaleza. Las cosas físicas, la ley física, es más hacia el mundo de la naturaleza. Y hay una relación de causa-efecto
parecida al derecho. No podemos decir que es igual. Con el caso de las ciencias naturales, cuando se dan unos eventos, ineludiblemente se dan unos resultados. Van a resultar, vienen resultados inminentes que son comprobables. Por eso son leyes naturales y son asociadas a las leyes naturales. Mientras que la norma jurídica está más asociada a la ciencia del deber ser, a la ciencia del actuar, y por ello son supuestos, son hipótesis, son cosas que pueden o no ocurrir. Si no ocurren, no se van a dar los efectos, mientras que en las leyes naturales, dada una circunstancia, ineludiblemente se van a dar esos efectos. Si llueve muchísimo, se va a inundar, la inundación, ¿verdad? En cambio, en el derecho, en las normas jurídicas, son situaciones que pueden o no pueden ocurrir. De repente una persona tiene la responsabilidad de pagar una deuda. Si la paga no ha ocurrido nada, pero si cae en mora, entonces sí puede ser que se le exija su cumplimiento. Y aún así, suponiendo que deba, y la persona es insolvente porque no tiene cómo cancelar de momento todos los compromisos y las indemnizaciones que tiene que hacer, no ocurre nada. O en el caso de un homicidio, si todavía no han arrojado elementos de convicción sobre la responsabilidad de una persona en ese hecho, tampoco ese efecto es inmediato. Ahí empezamos a observar, por supuesto, que existen unas diferencias muy marcadas entre lo que es la ley física y lo que es la ciencia de las normas o del deber ser o de la norma jurídica. De tal manera que cuando empezamos a precisar estas puntualidades, sabemos y conocemos de la importancia de la vida del derecho. Nos veremos en una próxima clase relativa a la clasificación de la